Revelado, la inspiradora conexión entre un hijo billonario y una criada negra que cambió Teodeo. Alejandro cruzó las deslumbrantes puertas de su mansión, donde la opulencia se desbordaba en cada rincón. Con 28 años, conocía la vida de privilegios, pero su alma se sentía aprisionada. La fortuna heredada de su familia era tan pesada como el linaje que representaba. Doña Teresa, su madre, siempre había enfatizado la familia y la tradición, pero su enfoque de vida había creado un vacío en el corazón de Alejandro. ¿Cuál era el propósito detrás de vivir en ese lujo cuando todo lo que realmente deseaba era conexión? Mientras caminaba por los amplios jardines, dejó que su mente divagara, sintiendo como la soledad era su única compañía. Fue entonces que Topacio, la brisa del viento, trajo consigo el aroma del jazmín. En ese instante, sus ojos se encontraron con los de Rosa, una de las criadas que recogía flores. Su mirada, llena de vida, contrastaba con las sombras que ocupaban su propia mente. Rosa no era solo una trabajadora, había estado en la mansión desde siempre. Su carácter firme y su vasta sabiduría eran un faro en la oscuridad de su propia existencia. Sus charlas empezaron como simples conversaciones, pero rápidamente se fueron cargando de significado. Hablaban de la lucha, del sacrificio, de lo que realmente importaba en la vida. Alejandro sentía como cada palabra de Rosa se convertía en una revelación. Pero esa conexión también traía consigo una corazonada perturbadora. ¿Podía ese vínculo ser algo más, o sería solo una fantasía pasajera que lo apartaría de su deber familiar? Mientras abría un viejo álbum familiar en busca de respuestas, descubrió historias que nunca le habían contado. La complicidad de su familia en injusticias raciales y económicas hacia personas como Rosa lo dejó aturdido. Cada página parecía aplastarlo con un nuevo peso. Su propia moralidad se tambaleaba, y la sensación de culpa se hacía cada vez más visceral. En un instante, vio a su madre no solo como un símbolo de tradición, sino como parte de una historia de dolor, un eco de opresión y sufrimiento. Era el cómplice de ese legado, aun sin quererlo. La desaprobación de Doña Teresa comenzó a ser palpable. Su mirada de desdén cada vez que Alejandro se acercaba a Rosa se convertía en una sombra que lo seguía, recordándole su posición privilegiada. La tensión creciente entre su deber hacia su familia y su conexión con Rosa se convertía en un choque constante que le causaba noches de insomnio. Cada vez que se encontraban, temía que la verdad de su amistad pudiera romper lo que su madre había construido. La presión era intensa, y Alejandro temía que en cualquier momento todo podría despeñarse. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos vídeos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La angustia no se detuvo. Alejandro sabía que Rosa también tenía sueños que parecían cada vez más lejanos en su vida. Cuando un escándalo inesperado emergió, amenazando con arruinar el honor de su familia, la vida de ambos cayó en un abismo incierto. La idea de que su lucha podría verse eclipsada por un pasado oscuro lo atormentaba. ¿Podría Alejandro dar un paso hacia adelante sin arruinar todo lo que su madre había valorado? El amor familiar exigía su lealtad, pero al mismo tiempo, su corazón clamaba por justicia y verdad. La tormenta en su interior apenas comenzaba a desatarse, sin señales de calma a la vista. La noche se cernía sobre la mansión, y Alejandro se encontraba en su habitación, sumido en un mar de pensamientos. La luz tenue de su lámpara iluminaba las sombras del lugar, reflejando la lucha interna que se gestaba en su interior. Las voces de su familia resonaban en su mente, recordándole las expectativas y las tradiciones que pesaban sobre sus hombros. Sin embargo, cada vez que pensaba en Rosa, un rayo de esperanza interrumpía su desesperación. Deseaba liberarse de las cadenas impuestas por su linaje y forjar su propio destino. Despertó una mañana decidido a confrontar su confusión. Sacó un cuaderno y un bolígrafo, y empezó a plasmar sus pensamientos. ¿Qué quería realmente de su vida?
Con cada palabra que escribía, se veía más claro. El deseo de autenticidad y conexión superaba el miedo a desentonar con las normas familiares. En su interior, sabía que el amor por Rosa no era un pecado, sino un despertar a una nueva realidad. Durante los días siguientes, sus encuentros con Rosa se volvieron más profundos. Compartían sueños, anhelos y secretos. Aquella conexión renovó en Alejandro un sentido de propósito que había creído perdido. Sin embargo, cada sonrisa de Rosa también traía consigo el peso del riesgo que ambos corrían. Las murallas de la mansión eran testigos de un amor prohibido que podría costarles más de lo que estaban dispuestos a arriesgar. La presión externa aumentaba. Doña Teresa se mostraba más hostil, aumentando la vigilancia sobre Alejandro. Su desaprobación se expresaba en cada gesto, cada comentario cortante. Alejandro se preguntaba si realmente podría romper con la tradición que consideraba injusta y cruel. Esa lucha no solo era contra su madre, sino también en contra de sí mismo. Cada vez que contemplaba la idea de acercarse a Rosa de una manera más íntima, se enfrentaba al eco de la culpa y el deber familiar. Una tarde, mientras caminaban juntos por el jardín, Alejandro tomó la mano de Rosa. En ese instante, la conexión que sentía se intensificó. Las palabras fueron reemplazadas por miradas que hablaban de sueños compartidos. Pero en ese mismo momento, una risa burlona resonó en la distancia. Era un familiar, uno que representaba todo lo que Alejandro odiaba de su mundo. El pánico se apoderó de él. ¿Cómo podía enfrentarse a la opresión familiar mientras intentaba construir algo genuino con Rosa? Aquella experiencia se convirtió en un punto de quiebre. Alejandro se dio cuenta de que tenía que actuar. Necesitaba defender sus propios valores y confrontar las injusticias que definían su vida. No podía dejar que el miedo dictara su futuro. Movido por una determinación renovada, comenzó a trazar un plan. Hablaría con su madre, pero no para conformarse con su visión anticuada, sino para plantear su propia perspectiva sobre la vida y el lugar que las personas como Rosa merecían. Sabía que sería una batalla ardua. Aquel encuentro no sería solo una conversación, sería un grito de libertad. Mientras se preparaba para esa confrontación, la ansiedad y la emoción chocaban dentro de él. De repente, el sonido de la puerta de la mansión resonó. Alguien había llegado, alguien que representaba la última sombra de su pasado. El tiempo se detuvo cuando Alejandro reconoció la figura en la entrada. La revelación de quién era el visitante desencadenó una nueva ola de incertidumbre, pues ese encuentro podría cambiarlo todo. ¿Qué significaba para él y Rosa este nuevo obstáculo? ¿Podría finalmente liberarse de las cadenas de su pasado y construir un futuro donde la verdad y el amor predominara? La respuesta parecía más próxima, pero igualmente lejana. Y con cada paso que daba hacia el futuro, sentía que el verdadero desafío estaba apenas comenzando. La figura en la entrada de la mansión no era otra que Samuel, un primo de Alejandro que había estado ausente durante años. A lo largo de su infancia, Samuel había sido un símbolo de rebeldía para Alejandro, un joven que eligió escapar de las rígidas expectativas familiares. Ahora, al verlo de nuevo, a Alejandro le inundaron sentimientos encontrados. Samuel había hecho su propia vida, impulsándose hacia la libertad que Alejandro tanto anhelaba. La sonrisa cómplice de Samuel hizo que Alejandro sintiera un rayo de esperanza. Tal vez Samuel pudiera ayudarlo en su lucha. Sin embargo, al mismo tiempo, la presencia de su primo también avivó el fuego del miedo en su interior. ¿Hasta qué punto estaba dispuesto a arriesgar su conexión con Rosa por la opinión de su madre y la familia? En un momento de inconsciencia, Alejandro decidió acercarse a Samuel, deseando que él pudiera ser el canal para escapar de su familia. ¿Qué te trae de vuelta?, preguntó Alejandro, mientras luchaba por mantener su voz serena. Vine a ayudar a la familia, respondió Samuel, mirando directamente a los ojos de Alejandro. Pero, a decir verdad, también vine para encontrar mis propias respuestas. Esas palabras resonaron en Alejandro. Samuel había abandonado el hogar familiar, había encontrado su propio camino y ahora estaba de regreso, no como el niño obediente de antes, sino como un hombre decidido. La curiosidad de Alejandro se estimuló. Tal vez la experiencia de su primo pudiera proporcionar la perspectiva que necesitaba para confrontar a su madre y defender su amor por Rosa.
Días más tarde, Alejandro logró robar un momento a solas con Samuel. En un rincón apartado del jardín, lejos de la vigilancia de doña Teresa, Alejandro se desahogó. No sé si puedo enfrentar a mi madre. Ella siempre ha estado en contra de Rosa y su familia. Y siempre he creído que debería cumplir con lo que se espera de mí. Samuel lo escuchó sin interrumpir. Después de un momento de reflexión, respondió con calma. ¿Y qué hay de lo que tú quieres, Alejandro? La vida que elijas no se mide por las decisiones de otros. Tienes la libertad de dibujar tu propio camino. El amor que sientes por Rosa es más poderoso que cualquier tradición. Las palabras de Samuel fueron un toque de liberación. Por primera vez, Alejandro entendió que la lucha no era solo contra su madre o su familia, sino también contra el miedo instalado en su interior. ¿Qué pasaría si su decisión errónea lo llevó a perder a Rosa? ¿Pero qué significaba realmente perderla si nunca se atrevía a buscar una vida donde ambos pudieran ser felices? Con cada conversación, una chispa de coraje comenzó a encenderse dentro de él. Alejandro empezó a imaginar un futuro en el que pudiera combinar amor y justicia, donde dicha no estuviera restringida por el legado familiar. Noche a noche, su resolución creció, alimentándose de los sueños compartidos con Rosa y de las promesas de un camino sin cadenas. Finalmente, llegó el momento de confrontar a doña Teresa. Alejandro sabía que sería un desafío monumental, pero cada fibra de su ser le decía que estaba listo. «Es hora de demostrar que tan firme es mi voluntad», susurró para sí mismo. A través de la incertidumbre, algo dentro de él se volvía inquebrantable. Mientras respiraba profundamente y se dirigía hacia el vestíbulo, las luces brillantes de la mansión parecían opacar sus miedos. Pero un detalle le causó inquietud. Una conversación entre doña Teresa y otro familiar podía ser escuchada desde la puerta entreabierta. Las palabras resonaban en su cabeza, llenas de desprecio hacia Rosa y su familia. La mezcla de miedo y determinación lo llevó a cuestionar si realmente estaba preparado para lo que se avecinaba. Su decisión final podría cambiar no solo su futuro, sino también el de Rosa. ¿Tendría el valor para alzar la voz? ¿O se encontraría atrapado, una vez más, en las expectativas que lo definían? Con cada paso, la respuesta se sentía cada vez más cercana, pero la tensión era palpable. La revelación de su verdadero camino estaba a punto de desatarse, desafiándolo a enfrentarse a lo que más temía y al destino que tanto anhelaba. La respiración de Alejandro se intensificó mientras se acercaba a la puerta entreabierta. Las palabras de doña Teresa flotaban en el aire, como cadenas a punto de aplastar su espíritu. «No puedo permitir que mi hijo se convierta en alguien como ellos», dijo con desprecio, refiriéndose a Rosa y su familia. Esa declaración encendió un fuego en su interior. Estaba en el umbral de una decisión que no solo definiría su vida, sino también la de la mujer que amaba. Su mente se debatía entre el deseo de apaciguar a su madre y la necesidad de liberarse de sus ataduras. Con cada latido, un eco resonaba. ¿Sería capaz de enfrentarse a sus miedos? Retrocediendo un paso, Alejandro se dio cuenta de que retroceder era simplemente otra forma de rendirse. Recordó las palabras de Samuel, llenas de sentido. La vida que eligiera debía ser suya, y no podía permitir que otros moldearan su destino. El amor por Rosa había emergido como una fuerza imparable en su vida, un faro que iluminaba incluso la oscuridad de su propia historia familiar. Así que reunió su coraje, su esencia de ser. Con una respiración profunda, empujó la puerta y entró en la sala. La atmósfera cargada se disipó por un momento cuando todos los presentes dirigieron sus miradas hacia él. Doña Teresa, aún enojada por lo que había mencionado, lo miró con una mezcla de sorpresa y desdén. Alejandro, su voz era un desafío y una amenaza. «Mamá, tenemos que hablar», dijo, sintiendo el temblor de su voz pero determinando su valor cada vez más. La brújula moral que había estado ausente en su vida había comenzado a apuntar hacia un norte claro, la verdad. ¿Sobre qué? ¿Sobre esa chica? La incredulidad en sus ojos lo llenó de rabia. Era el mismo desprecio que desde siempre había tratado de evadir y en ese instante decidió que ya no más. «Sí, sobre Rosa. Ella no es menos que nosotros. Su amor y esfuerzo son dignos de respeto», respondió, la energía de su lucha inyectándose en cada palabra.
Doña Teresa frunció el ceño, pero allí estaba él, erguido, sin titubear. El espacio entre ellos parecía vibrar con la tensión de la confrontación. Pero las dudas empezaron a desvanecerse, llevándose consigo las ataduras que lo habían mantenido en silencio. Mientras defendía a Rosa, Alejandro se dio cuenta de que cada afirmación, cada palabra ensartada en el aire, lo estaba liberando también de sus propias inseguridades. Esto no era solo una defensa de su amor, era una reclamación de su identidad y de lo que realmente valoraba. La conversación se intensificó, un tira y afloja emocional que revelaba el deseo de Alejandro de cambiar no solo su destino, sino la percepción familiar de la importancia del respeto y la igualdad. En su mente, la imagen de Samuel lo guiaba, recordándole que los caminos, aunque diferentes, podían confluir en un mismo propósito. Finalmente, Alejandro cerró los ojos, recopilando sus pensamientos. Esto no es solo sobre Rosa, mamá. Es sobre mí y lo que quiero para mi futuro. No puedo seguir siendo un hijo que teme decepcionar a su madre por ser quien realmente soy. Las palabras de Alejandro representaban no solo una rebelión, simbolizaban una transformación crucial en su propio ser. Sabía que tenía que estar preparado para las posibles consecuencias, pero la claridad que sentía valía más que cualquier cosa que pudiera perder. Esa frase, resonando en su interior, lo impulsó a continuar. Todo lo que había aprendido en la oscuridad de su conflicto estaba aflorando. Pero la mirada de su madre se tornó vehemente, llena de interrogantes. ¿Hasta dónde estaba dispuesto a llegar? ¿Cuál sería el precio de su decisión? La batalla no había hecho más que comenzar. Mientras se preparaba ante sus ojos desafiantes, una nueva pregunta se deslizó a su mente. ¿Podría realmente cambiar el rumbo de su vida para siempre? Con el corazón latiendo fuertemente, Alejandro se dio cuenta de que el camino hacia la libertad se había abierto frente a él, pero con cada paso debía estar dispuesto a enfrentar no solo las críticas de su madre, sino también las raíces de un legado que lo ataba. ¿Cuál sería su próximo movimiento? Esa revelación era inminente, pero el futuro aún se mantenía incierto, cargado de posibilidades. Alejandro sintió la presión del aire a su alrededor, como si cada inhalación supusiera una carga emocional. La sala se llenó de una expectante quietud, y pudo sentir cómo el tiempo se alargaba a su alrededor. La mirada fija de doña Teresa lo atravesaba como dagas, desafiando su determinación, y sin embargo, él se mantenía firme. No podía permitir que las palabras de su madre lo arrastraran de nuevo a la sombra de sus pasados miedos. La decisión que había tomado había activado algo profundo en él, como un resorte que se sentía liberado. Sin embargo, había en el aire un sabor agrio de incertidumbre. Su mente comenzaba a planear cómo manejar las posibles reacciones de su madre. No solo necesitaba defender su elección, sino que debía estar preparado para reconducir la conversación hacia un terreno en el que ambos pudieran encontrar algún tipo de entendimiento. ¿Por qué no puedes ver lo que veo yo?, inquirió. Su tono era calmado, pero la determinación en su voz resonó con una sinceridad que sorprendió incluso a sí mismo. Rosa no solo es una chica de la que me gusta estar cerca. Ella tiene sueños, aspiraciones y un carácter fuerte. Te has aferrado a prejuicios que no solo son injustos, sino que también te impiden conocerla de verdad. Las palabras parecieron golpear a su madre, que ahora lo miraba con un destello de confusión. Alejandro se dio cuenta de que había encontrado el punto delicado donde el amor que sentía por Rosa podía entrelazarse con la perspectiva de su madre, una mujer que, aunque implacable, había sido moldeada por un mundo que perpetuaba divisiones. Sin embargo, debajo de la superficie, las inseguridades de Alejandro tejían un tapiz de titubeos. ¿Qué tal si doña Teresa se aferraba a sus convicciones o, aún peor, se negaba a aceptar su nueva realidad? Recordó las palabras de Samuel sobre la valentía de ser auténtico y aquellos momentos en los que su amigo había tenido que enfrentar la desaprobación. Alejandro entonces decidió que su próximo movimiento debía estar respaldado por un enfoque más asertivo. Si no puedo amarla y ser quien soy en este hogar, tal vez deberíamos replantearnos lo que significa ser una familia, declaró, sintiéndose más empoderado con cada sílaba pronunciada. Las palabras brotaron con fuerza, llenando el espacio y provocando un eco que reverberó también dentro de su propio corazón. El silencio que siguió fue cortante. Aunque su madre no abdicó de su postura de inmediato, Alejandro sintió que había cruzado un umbral,
alcanzando un estado de autoconfianza que nunca había experimentado antes. Había comenzado a asimilar que su felicidad no dependía de la aprobación ajena, y cada latido le recordaba la urgencia de crear su propio destino. La confrontación no se limitaba a la aceptación de su relación con Rosa, sino que se extendía hasta su sentido del valor y pertenencia. La verdadera transformación de Alejandro empezaba a revelarse ante sus ojos. Ya no sería un representante del legado de temor y división que había definido su familia. En cambio, se esforzaría por construir un futuro guiado por la aceptación, la igualdad y un amor genuino. A medida que su madre lo miraba, Alejandro pudo notar un atisbo de algo. ¿Sería sorpresa? ¿Un indicio de comprensión asomando en su dureza? El momento era frágil, pero había alcanzado el umbral de su propia liberación. La pregunta de si podría cambiar su vida se transformó en un reto que estaba decidido a superar. A medida que la tensión entre ellos se desvanecía, un nuevo dilema apareció en la mente de Alejandro. Aunque había tomado un paso decisivo hacia su autonomía, ¿estaría preparado para enfrentar las repercusiones de este acto? La idea de compartir su vida con Rosa era electrizante, pero también implicaba desmantelar un sistema familiar que había cimentado su existencia. Así, mientras sus ojos se mantenían fijos en su madre, Alejandro se preguntó sobre el futuro. ¿Se atrevería a ir más allá de esta conversación, a luchar contra todo lo que representaba su historia familiar, o se detendría antes de vislumbrar su verdadero potencial? Todo estaba por descubrirse, y la siguiente pregunta marcaba el principio de un nuevo capítulo en su vida. La atmósfera en la habitación parecía pesada, la tensión palpable como una cuerda tensada. Alejandro era consciente de que las palabras que habían quedado suspendidas entre él y doña Teresa tenían el poder de redibujar su vida, pero a su vez, sabía que cada segundo en esta confrontación le acercaba aún más a una verdad que no podía ignorar. La inercia familiar lo había mantenido prisionero durante años y ahora estaba en una encrucijada que no solo definía su relación con su madre, sino también su propia esencia. Mientras su madre lo miraba, Alejandro sintió la urgencia de transformar ese silencio en algo productivo. Esa pausa, que inicialmente se sentía como una trampa, comenzó a activar un impulso dentro de él, un deseo de ser más que un simple hijo que vive a la sombra de las expectativas. Sin embargo, la inquietud persistía. En su mente resonaba una alerta persistente. ¿Y si esto no funcionaba? La imagen de doña Teresa cerrando la puerta a su corazón lo aterrorizaba, pero atreverse a conmover ese espacio podría ser la clave para entender lo que realmente significaba ser familia. Con una respiración profunda, Alejandro comenzó a visualizar el camino. No era suficiente con expresar sus sentimientos, necesitaba un plan. Un plan que no solo incluyera a Rosa, sino también la posibilidad de reconstruir su conexión con su madre. Empezar por desarmar mitos, construir puentes y abrir el diálogo hacia una comprensión recíproca. Se dio cuenta de que su madre había sido, en muchos sentidos, una prisionera de sus propios temores y prejuicios. La empatía podría ser el primer paso hacia la reconciliación. Sé que no será fácil, admitió Alejandro, apenas levantando la mirada. Pero quiero intentar que entiendas quién soy realmente, y también quiero comprenderte a ti. El cambio no es solo mi relación con Rosa, es también sobre nosotros, sobre cómo podemos enfrentarnos a esos fantasmas juntos. La vulnerabilidad desnudaba su alma, y aunque el riesgo era alto, se sintió fortalecido. Había en sus palabras un destello de esperanza. Doña Teresa frunció el ceño, pero algo había cambiado en su expresión. Un leve movimiento de su cabeza sugirió que, aunque seguía guardiana de viejas creencias, había un compás interno que comenzaba a desafiar su visión limitada. Alejandro interpretó esto como una grieta en el muro de resistencia que había erigido durante años. El proceso de esta conversación, sin duda, sería largo y complicado, pero Alejandro se sintió preparado para asumir el compromiso. Recordó los momentos con Samuel, sus charlas de noches interminables sobre la importancia del amor en múltiples formas, sobre la necesidad de desconstruir lo aprendido. Tal vez era hora de que él mismo tomara la batuta y liderara su propia evolución. Mientras continuaban conversando, Alejandro sintió que el espacio a su alrededor se expandía. Cada palabra que intercambiaban hacía eco en su interior, creando un nuevo sentido de pertenencia. Ahora no solo se trataba de él y Rosa,
El diálogo había abierto la puerta a un terreno fértil donde las ideas podían florecer, donde Andy, el chico que siempre había buscado aprobación, comenzaba a crecer. Sin embargo, esa transformación implicaba un sacrificio. ¿Hasta dónde estaba dispuesto a llegar por amor y autenticidad? Un nuevo dilema empezó a surgir en su conciencia. La posibilidad de enfrentarse a la desaprobación social, incluso de sus amigos, si decidía seguir su corazón. Alejandro sabía que, para seguir este nuevo camino, tendría que prepararse para las reacciones de su entorno. Estaría dispuesto a afrontarlas, consciente de la realidad que se avecinaba, enfrentó la posibilidad de que, para volar alto, debía cortarse los hilos que lo ataban. Así, con el pulso acelerado y una determinación renovada, contempló lo que significaba ser un verdadero individuo. Las historias de aquellos que habían transformado su mundo comenzaron a surgir en su mente. Con cada pausa en la conversación, se sentía más cerca de un cambio ineludible. ¿Qué pasaría si la aceptación de doña Teresa catalizara no solo su relación, sino también la de Rosa? Las respuestas aún estaban ocultas en el laberinto de emociones y decisiones por venir. Mientras se encontraba atrapado en sus pensamientos, una inusitada claridad se apoderó de él. Alejandro dejó escapar un suspiro entrecortado. El verdadero desafío no sería ganar la aprobacao de su madre, sino hacer de su historia una narrativa de amor y coraje. Movido por ese ardor, Alejandro decidió que era hora de tomar la iniciativa. Con un nuevo brillo en los ojos, se preparó para dar ese paso crucial que marcaría el inicio de su propia historia. La pregunta que lo guiaba era clara: ¿estaría listo para abrazar la vida que anhelaba? Enfrentando las tormentas que vendrían, con la mirada fija en su madre, supo que el momento decisivo estaba al alcance de su mano. Una esencia vibrante de transformación envolvía el aire. ¿Podría todo esto ser el principio de una nueva narrativa, donde el amor, la valentía y la autenticidad reescribieran la historia familiar? Alejandro se adentró en el laberinto de su propio ser, una búsqueda interna que jamás había imaginado emprender. Con cada latido, la presión aumentaba. La confrontación con su madre había hecho aflorar un núcleo de emociones y deseos largamente reprimidos. No era solo el deseo de ser aceptado por doña Teresa, sino el anhelo de ser realmente él mismo. Más allá de las cadenas familiares, reflexionó sobre ese impulso de autenticidad. Una voz interna lo instaba a definir su identidad fuera de las expectativas. Cada conversación con Rosa, cada sonrisa que compartían, lo llenaba de valor. Pero ahora, el dilema se expandía más allá de sus anhelos románticos. La conexión con su madre representaba un terreno congelado que había que descongelar. Tomó una decisión: era el momento de buscar asesoría. No le resultó fácil. Acudir a un terapeuta le parecía un acto de desesperación, aunque la urgencia estaba impregnada de necesidad. ¿La preparación sería crucial? Leer sobre la dinámica familiar le proporcionó un marco teórico que le permitiría enfrentar su historia personal desde otra perspectiva. Laura, su psicóloga, le ofreció un refugio seguro. Con cada sesión, destapaba los miedos subyacentes que habían regido su vida. La desaprobación de tu madre es real, pero definir tu vida por su juicio es una elección tuya, le decía con firmeza. Esa verdad resonó en él como un eco potente. Aquí tenía una oportunidad de mirar su pasado y, a la vez, construir el futuro que deseaba. El siguiente encuentro con doña Teresa lo problematizaba, pero estaba decidido. Las palabras aún danzaban entre los dos, pero Alejandro ahora se sentía preparado. Llenó su mente de estrategias, ensayando conversaciones, anticipando respuestas. Esa anticipación despertaba mezcla de nerviosismo y determinación. Al regresar a casa, sus pensamientos eran un torbellino de posibilidades. Su relación con Gloria había evolucionado de manera sorprendente. La compasión que construyeron la transformó en una aliada inesperada. Conversaciones sobre la vida y sus divergencias traían una luz a la serie de sombras que había vivido. Había tiempo, solía recordarse. Sin embargo, había urgencia en su deseo de actuar. Una noche, tomando un café, Alejandro le contó a Rosa sobre sus avances en la terapia. Es como sacar de la caja algo que creía olvidado, dijo. He empezado a darme cuenta que mis deseos son tan legítimos como los de cualquier persona. Quiero vivir sin miedos, sin esas voces interiores que me han limitado.
Rosa lo miró, y los ojos de ella reflejaban una comprensión profunda. Esa complicidad fue el aliciente que necesitaba. Pero la presión de su familia y del grupo de amigos más conservador se cerraba como un imán. Debía encontrar un balance. Su mente giraba en torno a la idea. La autenticidad significaba también aceptar que no todos entenderían su nuevo viaje. El día crucial se acercaba, Alejandro tendría una cena con su madre. No podía evitar que el pánico se apoderara de él. Las viejas heridas aún estaban ahí, y aunque armaba un discurso, la realidad podía ser una tormenta. Pensó en cómo, a pesar de la lucha interna por ser quien verdaderamente era, el amor por su madre era genuino. Se preparó para salir. Los pasos hacia la sala eran como sendas en terreno inexplorado. Cada uno de ellos resonaba en su mente, una mezcla de esperanza y temor. ¿Qué pasaría si la claridad de su verdad y sus emociones provocaban un nuevo entendimiento? ¿O, por el contrario, fracturaba lo que ya había? Con cada intento de recordar los conceptos aprendidos en terapia, Alejandro sintió que, en última instancia, su valentía transformaría no solo su vida, sino el núcleo familiar del que había sido parte. La puerta se abrió y todo lo que había vivido lo condujo hasta este instante. La cena podría ser un nuevo comienzo o una despedida. Y en su corazón, una pregunta candente se encendía: ¿sería este el momento de revelar todo de una buena vez, enfrentando las tormentas que vinieran? Cambiarlo todo no era tarea fácil, pero la voluntad de encontrar su esencia genuina ya estaba en marcha. Sin embargo, la gran verdad que lo aguardaba podría hacer tambalear los cimientos de su vida. ¿Estaría Alejandro realmente preparado para el desenlace o se perdería en el intento? La respuesta aún era incierta, pero lo que estaba claro era que, y por primera vez, él estaba listo para reescribir su historia. Las luces de la cena iluminaban la pequeña mesa, apenas más que un círculo limitado de espacio que parecía reflejar la conciencia de Alejandro. La estancia había sido cuidadosamente arreglada por doña Teresa, quien insistía en mantener las tradiciones. Él observaba las servilletas perfectamente dobladas y los platos impolutos, unos símbolos que contrastaban con su caos interno. Con cada bocanada de aire, sentía que su propósito se fortalecía. Había ensayado una y otra vez lo que temía y deseaba comunicarle a su madre. Pero la verdad, como una corriente subterránea, mantenía su esencia inmutable, recordándole que era posible una nueva narrativa, no solo para él, sino también para su madre. Sin embargo, la incertidumbre le producía un leve escalofrío. Era un desgaste emocional que, en su vulnerabilidad, le hacía cuestionar si realmente podría enfrentar aquella creciente tormenta. La cena transcurrió en un flujo de conversaciones superficiales. Doña Teresa, imperturbable, hablaba sobre el último escándalo del vecindario. Sin embargo, Alejandro no podía concentrarse. Sus pensamientos se debatían entre la necesidad de ser honesto y la posibilidad de que ese momento sería devastador. Luego de un par de platos, la vacuidad de la charla lo sacudió nuevamente. Decidió que ya era suficiente. «Mamá, hay algo que debo decirte. Es importante». La voz le tembló, pero era inevitable, como un río que finalmente decide romper su propio cauce. La mirada de su madre se tornó inquisitiva, y Alejandro pudo ver en sus ojos un destello de preocupación. «¿Qué ocurre?» «¿Estás bien?», preguntó doña Teresa, displicente, como si su hijo solo tuviera que resolver cuestiones triviales. Esa frialdad lo hirió, y aunque se sintió tentado a retractarse, la urgencia lo impulsó a seguir. «Me he dado cuenta de que he vivido mi vida buscando tu aprobación, y sé que eso no me ha beneficiado. Quiero ser honesto contigo sobre quién soy y lo que deseo. No quiero seguir sintiendo que tengo que ocultar mi verdad», expuso, con una firmeza que no sabía que poseía. El silencio se instaló en el aire, pesado y denso. Doña Teresa parecía competir entre la sorpresa y la negación. Alejandro reconocía en su mente las lecciones de Laura sobre la importancia de no permitirse ser desbordado por la respuesta del otro. Sin embargo, el tiempo se estiraba, y la expectativa se volvía un crisol de emociones. «¿Qué quieres decir con eso?». La voz de su madre contenía una mezcla de incredulidad y algo que Alejandro no pudo identificar del todo. ¿Era miedo? ¿Vergüenza?
Quiero ser auténtico, y eso significa que debo dejar de lado las expectativas que has depositado en mí. Necesito que entiendas que hay partes de mí que he reprimido por tu miedo a lo que pueda pensar la sociedad, confesó, sintiendo que cada palabra abría una puerta nueva, aunque ésta pudiera ser una entrada a la desolación. Un estremecimiento recorrió su cuerpo. Esa conversación, temida y esperada, se erguía como un monolito en el camino hacia su liberación. Pero lo que no sabía era cómo su madre respondería a esa realidad. Después de unos instantes que parecieron eternos, su madre suspiró, como si una carga imprevista se dejara caer sobre sus hombros. No entiendo, Alejandro. Siempre quise lo mejor para ti. ¿Y cómo sabes que esto no es lo mejor para mí?, replicó él, su voz temblando de emoción. La tensión entre ambos crecía, y Alejandro entendió que había cruzado un umbral, uno del que no podría retroceder. En ese instante, algo dentro de él se asentó. Sabía que, independientemente de la reacción, había comenzado un proceso irreversible. Pero antes de que pudiera profundizar en su idea, un sonido estruendoso de la calle lo distrajo. Un accidente, voces, prisa. Todo se había vuelto borroso y agitado a su alrededor. Voy a mirar, murmuró, sintiendo que la realidad externa se entrelazaba con su tormentoso diálogo interno. Al levantarse, su mente estaba todavía en el escenario de la revelación que acababa de realizar, pero sus instintos ansiaban más. La cena y su madre se convertían en meras sombras ante lo que verdaderamente estaba surgiendo en su interior. Retrocedió hacia su mente. No era solo un enfrentamiento con doña Teresa, era una confrontación esencial consigo mismo. Alejado de la cena, Alejandro notó una luz brillante a lo lejos, algo más que el tumulto que había escuchado. El momento de la verdad había llegado, y lo que parecía un destino tumultuoso comenzaba a tomar forma. ¿Qué más revelaría aquel instante, no solo acerca de su madre, sino de él mismo? La brisa fresca de la noche acarició el rostro de Alejandro mientras salía de la oscura casa. Las luces del exterior parpadeaban en la distancia, pero su mente estaba centrada en el caos de la cena, su revelación y la respuesta agonizante de su madre. Afuera, la realidad del accidente se intensificaba. Un grupo de personas se había reunido, murmullos de preocupación flotaban en el aire. Sin embargo, Alejandro no podía prestar atención a nada de eso. Sus pensamientos lo mantenían atrapado en la intangible conversación que había tenido con doña Teresa. Un instante crucial como este podía transformarse en una chispa de claridad. Se quedó parado, deliberando qué camino seguir. Debía regresar a su madre y continuar la conversación o dejar que el silencio llenara el espacio entre ellos, esperando que ella reflexionara sobre su declaración. La idea de su madre en su propia burbuja de incredulidad lo incomodaba. Decidió caminar, dejando que sus pasos lo guiaran. La ciudad se extendía ante él, vibrante y llena de vida, una antítesis al clima emocional que lo acompañaba. Recordó a Laura, sus interminables charlas sobre autenticidad y coraje. La manera en que ella desnudó sus propias inseguridades había sido una lección que nunca olvidaría. Cada interacción con ella lo había impulsado a cuestionar su identidad y a desear ser más que una sombra de las expectativas ajenas. Mientras caminaba, sintió el impulso de encontrar un lugar donde pudiera reflexionar sobre todo lo que había dicho y lo que estaba por venir. Se dirigió al parque cercano, un refugio de tranquilidad. Se sentó en un banco solitario, mirando las hojas moverse con el viento. Agradables recuerdos de su infancia llenaron su mente, un tiempo en que no existían las presiones ni la necesidad de ser algo que no era. Este era el terreno donde podía desnudarse emocionalmente, donde podía imaginar su futuro sin las tonterías que lo habían atado. Necesitaba recordar las habilidades que había cultivado a lo largo de los años, no solo en su vida profesional, sino en su desarrollo personal. Había comenzado a escribir, a contar historias, creando personajes y mundos que resonaban con sus propios deseos. Pero, ¿por qué tenía tanto miedo de compartirlo con su madre? La idea de convertirse en un autor reconocido lo llenaba de emoción, pero también de temor. Esa parte de sí mismo había permanecido oculta, temerosa de ser rechazada y, sin embargo, ahora sentía la necesidad de abrazarla. La revelación que había compartido con doña Teresa no era el fin, era el comienzo de un camino diferente,
una oportunidad para explorar quién era realmente, se planteó qué pasaría si decidía perseguir su pasión. El riesgo de decepcionar a su madre quedaba anulado por la posibilidad de ser fiel a sí mismo. La idea de escribir y ser leído lo impulsó a tomar una decisión. Regresaría y le contaría a su madre no solo sobre su autenticidad, sino también sobre sus aspiraciones creativas. Necesitaba que ella supiera que su valor no estaba limitado a su percepción de éxito. Con cada palabra que se organizaba en su mente, con cada imagen que tomaba forma, el miedo se fue disipando, reemplazado por una determinación creciente. Alejandro se levantó, decidido a regresar. Sabía que su existencia biográfica no se había limitado a ser un hijo, había aspiraciones, ideologías y un futuro esperando ser reclamado. Justo cuando dio un paso hacia la calma de su hogar, su teléfono vibró. Una notificación, un mensaje inesperado que haría que todo lo que había planeado se tambaleara. Se detuvo con una mezcla de inquietud y curiosidad. Lo abrió, el texto lo dejó sin aliento, como un nuevo tirón en su narrativa inesperada. Había llegado un momento crucial, una revelación que podía cambiar drásticamente el rumbo de su vida. ¿Sería este el nuevo desafío que lo empujaría aún más a la autenticidad? El día había llegado y Alejandro se encontró de pie frente al espejo. El reflejo de su propia determinación lo llenó de confianza. Había pasado semanas reflexionando, escribiendo y enfrentando sus emociones, y ahora estaba listo para dar el paso que cambiaría su vida. En su mente, el diálogo con su madre era claro, una mezcla de sinceridad y coraje que había cultivado en su interior mientras salía de su habitación, se sintió más ligero. El peso de la tradición familiar que lo había oprimido durante años comenzaba a desvanecerse. El amor que sentía por Rosa y el deseo de ser auténtico eran más fuertes que cualquier expectativa heredada. Al entrar en la sala, doña Teresa lo miró con una mezcla de curiosidad y recelo, un reflejo de la batalla interior que ambos habían estado lidiando. «Mamá, tengo que hablar contigo nuevamente», comenzó Alejandro, con una voz firme que no había utilizado antes. La intensidad de su mirada dejó entrever la profundidad de sus intenciones. Era hora de presentar no solo su amor por Rosa, sino también sus pasiones, su deseo de ser escritor y, sobre todo, su anhelo de libertad. «Sé que hemos tenido nuestras diferencias, pero quiero que entiendas que no puedo seguir viviendo con miedo a decepcionarte. Mi felicidad es tan válida como cualquier otra y tengo el derecho de perseguirla», dijo, sintiendo como cada palabra lo acercaba a la verdad. El aire se volvió denso y a cada segundo que pasaba, el corazón de Alejandro latía más fuerte. Doña Teresa, primero en silencio, parecía analizar sus palabras. Los recuerdos de un hijo obediente se confrontaban con el hombre que tenía frente a ella. «Alejandro, sabes que las decisiones que tomamos están ligadas a nuestra familia. ¿Por qué es tan importante para ti esta chica? ¿Por qué no comprendes que esto podría terminar en desilusión?», respondió, pero en su tono había una nueva capa de incertidumbre. Ya no había solo advertencias, había curiosidad. «Porque Rosa es más que eso. Me inspira y con ella, he descubierto partes de mí que creía perdidas. Tengo sueños, mamá, quiero escribir y mostrarle al mundo lo que siento. No estoy aquí solo para cumplir una expectativa, sino para ser quien verdaderamente soy», explicó Alejandro, sintiendo como su voz se llenaba de pasión. El silencio se apoderó del instante, y el cambio en la atmósfera era palpable. Alejandro se sintió más fuerte, como si cada palabra que había dicho había desatado los lazos que lo mantenían encadenado a la tradición. Miró a su madre a los ojos y esperó la respuesta. Era el momento decisivo, la posibilidad de un nuevo comienzo. Finalmente, doña Teresa suspiró, y aunque su mirada aún estaba cargada de resistencia, había un destello de comprensión que atravesaba su dureza. «Siempre he querido protegerte, Alejandro. Pero parece que he sido yo quien necesita aprender», dijo, su voz tembló, revelando la vulnerabilidad oculta. «Tal vez es hora de dejar ir un poco el control». Ese pequeño reconocimiento fue la semilla de cambio que Alejandro había esperado. A pesar de las incertidumbres que aún quedaban, había plantado la semilla de un nuevo entendimiento en su relación con su madre. Había demostrado que la autenticidad no era un camino solitario, era un viaje que podría yacer en la base del amor familiar. El tiempo pasó y, a medida que se asomaban nuevos desafíos, Alejandro continuó su búsqueda de autenticidad.
Comenzó a escribir relatos que resonaban con su vida, explorando temas de amor y justicia a través de sus palabras. Se atrevió a compartir su trabajo con Rosa, quien lo alentó a seguir adelante, y juntos comenzaron a soñar en grande, alimentando sus pasiones mutuas. Con el tiempo, la relación entre Alejandro y su madre se transformó. A través de diálogos abiertos y sinceros, comenzaron a reconstruir un vínculo que se basaba en la aceptación. Alejandro ya no era solo el hijo obediente, se había convertido en un hombre que reclamaba su propia narrativa, un escritor y un amante que luchaba por lo que creía al mirar hacia atrás. Al momento en que se enfrentó a su madre, Alejandro sintió una profunda satisfacción y orgullo por su valentía. Había encontrado su voz, su identidad, y había conquistado sus miedos. Rosa se convirtió en su compañera en esta travesía y juntos construyeron un futuro juntos, donde la verdadera esencia del amor y la justicia podía florecer por fin. Alejandro no solo había liberado su corazón, sino también su alma. Había demostrado que al enfrentar el miedo estaba reafirmando su lugar en el mundo, no como un hijo más en una familia de privilegios, sino como un ser humano que persigue su autenticidad. Esta victoria personal lo había llevado a una confianza sólida, un reconocimiento que jamás habría imaginado. Ahora, es el momento de que ustedes también se embarquen en su camino de transformación. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayúdennos a alcanzar más corazones. ¿Cuál fue su reacción al final de esta historia? Comenten sus teorías y opiniones. Y, por favor, compartan instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para compartir. Solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de mostrar su apoyo al canal a través de estas acciones.